Bienvenidos a la actividad síncrona número 2 de la unidad curricular Fundamentos Económicos 1. Les habla la profesora Pilar Herrera. En esta ocasión hablaremos del núcleo temático 2, cuya competencia específica será comprender los elementos de la eficiencia económica a objeto de ayudar a la toma de decisiones. El tema de estudios de esta unidad es la frontera de posibilidades de producción, el circuito económico, los sistemas económicos. En general, en cuanto a los tres temas que se tocan en la unidad, podemos decir, o comencemos hablando, de que la economía es una ciencia, que ella se encarga de gestionar los recursos limitados. ¿Por qué? Bueno, porque busca el bienestar de la sociedad por parte de las empresas, la familia, las administraciones públicas, como el Estado. ¿Y para qué quiere la sociedad eso? Porque los recursos son limitados. Es por eso entonces que la economía, en función de que la sociedad tiene necesidades ilimitadas que satisfacer con unos recursos limitados, ella busca la manera de, a través de la toma de decisiones, procurarnos esa, esa satisfacción de estas necesidades. También podemos decir que la economía se apoya en ciertos modelos para poder comprender la complejidad que ella trata, los temas tan complejos que ella trata. Tenemos como, por ejemplo, se apoya a través de gráficos y por supuesto, de curvas. En este caso, la curva de la frontera de posibilidades de producción. También tenemos modelos como el circuito económico. También se enfoca a través de características o peculiares maneras de organizar la sociedad a través de los sistemas económicos. En cuanto a esa frontera de posibilidades de, de producción, la economía se enfoca en cómo distribuir en la sociedad esos bienes y servicios a través de cómo lo hace, a través de plantearse tres cosas, como es qué producir, para quién producir y cómo producir. Y tiene que tomar decisiones para ello, dado que los recursos son limitados. En cuanto al circuito económico, tenemos a los diferentes agentes económicos, como la familia, las empresas, el gobierno, las relaciones con el extranjero y, por supuesto, la formación de capital que se da en la economía de un país. Esas transacciones, a través de esos agentes económicos, se producen una serie de transacciones a través de corrientes reales, corrientes monetarias. Corrientes reales como el intercambio de bienes y servicios y monetarias que debe tener una contraprestación, esa corriente de bienes y servicios, a través del dinero y a través de sus diferentes formas de manifestarse, el dinero o de presentarse. Y esa peculiar forma en que la sociedad se organiza desde el punto de vista de las diferentes formas o diferentes maneras que a lo largo de que se ha manifestado la sociedad desde el punto desde su punto de vista cultural, político, social, jurídico, etcétera. Hoy día tenemos diferentes formas en cómo se ha organizado esa sociedad. Tenemos la economía dirigida, planificada, llamada comunismo, que es un sistema en el que el gobierno controla la mayoría de los recursos, la toma de decisiones también, la producción y distribución y la fijación de precios. También tenemos la economía de mercado o capitalismo. En este tipo de economía, pues, existen diferentes características. Aquí los recursos se asignan o los asigna desde el punto de vista
de la oferta y la demanda, o mejor dicho, los participantes del mercado. El Estado participa, pero muy poco. La prioridad es la empresa privada y la propiedad privada. Existe un sistema de precios libres. El consumidor es soberano. El qué producir, cómo producir y para quién producir está en manos del mercado. Existe una tendencia llamada también la economía mixta, que reúne tanto características del capitalismo como del comunismo y que combina elementos esenciales de esos tipos de mercado, del mercado de economía dirigida y del mercado libre, perdón, del capitalismo. El Estado, tanto el Estado como el sector privado, tienen poder de decisión. Eso en cuanto, en general, de las unidades que en cuanto a la unidad 2 que se plantea esos tres temas. Vamos a ver en específico la, la curva de la frontera de posibilidades de producción. Recordemos que hace rato le dije que la economía era una ciencia que estudiaba cómo la sociedad produce, distribuye esos bienes y servicios. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades ilimitadas y en constante crecimiento de la sociedad moderna, con unos recursos que todos sabemos que es escaso, pero que gracias a la inventiva del hombre le ha dado diversos usos y diversos, y que de un solo recurso ella puede, o de un solo medio, ella puede darle diferentes alternativas para satisfacer sus necesidades o de uno combinándolos con otros. ¿Por qué hace eso? Bueno, porque tiene que tomar decisiones de la importancia de la toma de decisiones en los procesos productivos debido a la escasez de estos medios. Entonces el hombre se ve en la necesidad, por supuesto, de elegir, de tomar una decisión, de elegir qué recursos producir, cómo producirlo, debido a la escasez de esos medios. Entonces, de allí la importancia en este tema de la curva de las fronteras de posibilidades de producción de tres temas, de tres conceptos, como la escasez, las compensaciones, la elección o toma de decisiones. Y la economía se apoya en para estudiarlo de manera desde el punto de vista teórico, una curva llamada curva de la frontera de posibilidades de producción, que se puede hacer el análisis tanto micro como desde el punto de vista macro. Por ejemplo, definiendo el proceso decisorio o cómo tomar la decisión un país o cómo tomar la decisión desde el punto de vista macro un país, desde el punto de vista micro una empresa para producir una determinada cantidad de bienes con unos recursos limitados. En este caso, nosotros podemos hablar de una empresa en particular, desde el punto de vista micro, que tiene que tomar decisión para producir dos bienes y tratar de ser lo más eficientemente posible, o lo más no, tener la mayor eficiencia posible con esos recursos limitados y poder producir una determinada cantidad de bienes en un momento determinado y otra cantidad de bienes en ese mismo tiempo determinado, pero la combinación de dos bienes en ese momento determinado. Por ejemplo, los gerentes pueden usar herramientas para poder decidir y en un momento se producirá lo que considere que es eficiente. Aquí tenemos dos tipos de bienes. Podemos hablar de un bien uno y de un bien 2. En un momento, todos los recursos en el bien uno llamado armamento va a destinar en esta empresa, pues vamos a llamarlo así, que tiene que tomar la decisión, producir ninguno del bien uno y producir 10 del bien 2 para ser lo más eficientemente posible en ese momento, que es lo que desea esa población, más alimento. Pero en otro momento determinado, divide los bienes o los insumos para poder producir los dos bienes y decide que van a hacer en otro, 6 en un momento, 6 del bien uno y 10 y 9 del bien 2. Y así sucesivamente, diferentes combinaciones del bien uno y bien 2 con los recursos disponibles en ese momento. Podemos decir que
que estas relaciones se pueden graficar, apoyadas en un gráfico, se puede graficar esa curva eficiente llamada la curva de la frontera de posibilidades de producción, que no es más que una herramienta para comprender la eficiencia productiva y cómo se opera de manera eficiente en un momento determinado, obtener una máxima producción con esos recursos disponibles. ¿Cómo obtenemos la curva o frontera de posibilidad de producción? A través de la combinación eficiente y distribuida de manera diferente tanto en la producción del bien uno como del bien 2. Entonces, ellos tomaron la decisión de que van a producir en un primer momento 0 unidades del bien uno llamado armamento y 10 de alimentos. Aquí es 0 y vamos subiendo y nos damos cuenta que aquí es 10. Quiere decir que en el eje de las ordenadas estamos colocando los alimentos y en el eje de las abscisas o ejes X estamos colocando el bien uno llamado armamento. Cuando esté 0, aquí en este punto, los alimentos son 10. Cuando los armamentos son 6, que es aquí, los alimentos son 9. Aquí tenemos nuestro segundo punto, la combinación 6-9. 6 y 9. En otro momento tenemos que produjeron 10 de armamento y 7 de alimento. 7 unidades de alimento. Aquí tenemos nuestra segunda combinación de los dos bienes. En otro momento, 13 de armamento y 4 de alimento. Aquí tenemos esta segunda combinación. Y así sucesivamente hasta llegar a la combinación de 15 y 0. Unimos los puntos, trazamos la curva de la frontera de posibilidades de producción que toda combinación de estos bienes se dice que es una combinación eficiente, se están utilizando su máxima capacidad productiva, se está produciendo la máxima producción desde el punto de vista de la eficiencia de esos recursos disponibles, porque se están usando todos de la mejor manera posible, pues, lo más eficientemente posible. O sea, que toda combinación de bienes que se produzcan en un momento determinado, que estén dentro de la frontera de posibilidades de producción, son combinaciones eficientes, porque se están usando de manera adecuada los recursos disponibles. En este caso se hizo un ejemplo de un punto que está dentro de la frontera de posibilidades de producción. Esta combinación de producir 6 de armamento y 4 de alimentos, que esto es algo hipotético, que no formó parte de la curva o la frontera de posibilidades de producción, este punto que está dentro de esa frontera se dice que es un punto ineficiente. Es posible, sí, porque se cuentan con esos recursos, pero ¿es eficiente? No, no es eficiente, porque se tiene recursos ociosos cuando se pudo haber producido de manera más eficiente la cantidad de máxima de producción posible. De todo punto que esté, toda combinación de bienes que se produzcan, que estén dentro de la frontera de posibilidades de producción, son combinaciones ineficientes porque no se le está dando el máximo uso a los recursos disponibles. Hay recursos ociosos. El punto Z, ¿qué representa? El punto Z representa una combinación de tantos de bien uno como bien 2 que es inalcanzable.
porque no se cuenta con esos recursos disponibles en un momento determinado. Ese punto que esté fuera de la frontera de posibilidades de producción se dice que es inalcanzable porque no se cuentan con esos recursos, ni conocimiento técnico, ni mano de obra, ni capital, ni materia prima para poder producirlo. Algo importante que hay que decir de la frontera de posibilidades de producción es que en muchas ocasiones esa curva o frontera de posibilidades de producción se desplaza, se puede desplazar hacia arriba. Esta curva se puede desplazar hacia arriba y hacia la derecha. Cuando eso sucede, quiere decir que esa frontera de posibilidad de producción es una nueva combinación para obtener tanto bien uno como bien dos, bien porque se incrementó, o sea, son nuevas combinaciones, porque hay mayor disponibilidad de recursos, bien sea por una innovación tecnológica, bien sea por mayor capital, más materia prima. Se dice que hubo crecimiento económico en esa economía o en esa empresa, creció. ¿Por qué? Porque, bueno, como decíamos antes, pudo haber sido una innovación tecnológica que permite que la economía pueda producir más o esa empresa pueda producir mejor y se desplaza esa curva, frontera de posibilidad de producción hacia arriba o hacia afuera. Dentro de la, si esta curva, pues todo lo contrario, se desplazara hacia abajo y hacia la izquierda, con otras nuevas combinaciones de tanto bien uno como bien dos, lo que quiere decir es que hubo un decrecimiento bien sea porque no se está produciendo lo suficientemente, no hay una materia prima, hay un decrecimiento, hay un decrecimiento de la economía, pues, y se habla de que es ineficiente la empresa para cumplir con la producción óptima de sus recursos, porque hay menor cantidad de esos recursos. Existe una ineficiencia y hay un decrecimiento de la actividad económica de la empresa. Que no tienen relación, que no tienen en este momento relación con este punto, porque este punto es un punto que está dentro de la frontera de posibilidad de producción, él solo aquí, sino que aquí hay una combinación eficiente con esos recursos. Y al producir esto que está aquí, se está produciendo de manera ineficiente con estos recursos. En cambio, cuando hay nuevas combinaciones, que la frontera de posibilidad de producción se desplaza hacia abajo, lo que nos quiere decir es que se están haciendo combinaciones porque hay menos disponibilidad de recursos. Hay un decrecimiento, en este caso hay un decrecimiento, hay una estructura, hay un decrecimiento de la economía, o no se cuentan con los recursos necesarios para producir más, en relación, por supuesto, con las combinaciones anteriores. A manera en general, podemos decir entonces que esa curva o frontera de posibilidad de producción no es más que una herramienta para comprender la eficiencia productiva o la combinación eficaz de esos recursos disponibles en un momento determinado. Quiere decir entonces, cuando en una empresa o una economía todas esas combinaciones operen sobre la frontera o curva de las posibilidades de producción, se habla de eficiencia productiva. ¿Por qué? Bueno, porque se produce a máxima producción con los recursos disponibles. Entonces, quiere decir que todo punto que esté dentro de la frontera de posibilidad de producción en relación con esta curva y esas combinaciones anteriores en relación con esta combinación, podemos decir entonces que todo lo que esté o combinaciones de puntos que estén dentro de la frontera de posibilidad de producción, se puede decir que se están subutilizando los recursos, hay recursos ociosos y todas las combinaciones que estén fuera en relación a estas combinaciones que estén fuera de la curva o frontera de posibilidades de producción, se puede decir que es inalcanzable
porque estamos limitados con unos recursos, con los recursos disponibles en la actualidad, las tecnologías o los recursos en ese momento determinado, pues no se cuentan con esos recursos. Se dice entonces que es inalcanzable. Podemos decir que la pendiente de esta curva no es más que el costo de oportunidad de transferir recursos entre la producción a la hora de decidir producir tantos de uno en relación con el otro. Aquí se está decidiendo en un momento dado cuántos del bien uno, cuántos del bien dos, cuántos estoy renunciando de este bien para producir una unidad de este otro, o viceversa, según lo que se esté analizando. ¿A cuántos estoy renunciando de uno para obtener mayor cantidad del otro con esos recursos disponibles? Entonces, por eso se dice que es importante el análisis, aunque de una manera sencilla, a través de ese modelo, este, de la toma de decisiones, pues, desde el punto de vista de decidir renunciar a algo para obtener más de lo otro. Al hablar entonces de eficiencia productiva, podemos decir que esa curva nos determina la cantidad máxima posible en la que se puede producir un bien desde el punto de vista del optimizar, pues vamos a decirlo así, los recursos. Esta frontera de posibilidades de producción este, se ve hoy día impactada por la innovación tecnológica, porque gracias a esa evolución tan rápida de la tecnología, permite que se produzca más y mejor y sea más fácil desplazar la frontera de posibilidades de producción hacia afuera cuando se incrementa o cuando se incrementan o cuando se crea una nueva innovación tecnológica. También la globalización, porque a través del comercio internacional y la División Internacional del Trabajo, nos permite que esas economías se especialicen en la producción de ciertos bienes, lo que se traduce también en desplazar esa frontera de posibilidades de producción. La sostenibilidad, el medio ambiente puede influir en qué elegir desde el punto de vista de la producción y también puede hacer que varíe esa frontera de posibilidades de producción. La automatización, la inteligencia artificial. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, que a manera mira, de conclusión, podemos entonces decir que esa frontera de posibilidad de producción no es más que una herramienta adecuada que nos facilita, por supuesto, el entendimiento de esas combinaciones y darle la mayor eficiencia productiva a los recursos disponibles y decidir en un momento determinado a cuántas unidades de un bien u otro tengo que renunciar para obtener el otro, dado unos recursos disponibles y tratar de que sea de la mejor manera posible y darle la mayor eficiencia a esos recursos. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para esta actividad? Con la información dada, usted va a graficar la curva de las fronteras de posibilidades de producción. Tendrá una ponderación de 25 puntos. Otro criterio será, explique las influencias de factores como la innovación tecnológica, la globalización, la sostenibilidad y la digitalización en la frontera de posibilidades de producción. Tendrá una ponderación de 25 puntos. Explique qué sucede si se desplaza la frontera de posibilidades de producción hacia abajo y a la izquierda. Y la relación del concepto de fronteras de posibilidades de producción con la eficiencia productiva. También tiene una ponderación de 25 puntos, que nos va a dar un total de 100 puntos a ser evaluados con estos cuatro criterios. ¿Cuál es la ponderación? 25 máxima, el 25% del total de 100, porque son cuatro actividades evaluativas. Esta es la segunda. ¿Cómo van a realizar la actividad? Primero, lee bien el enunciado. A través de los criterios, comprendiendo bien los criterios antes de responder, es lo indicado.
Identificarás los elementos que se presentan en el ejercicio. Organiza la información que por supuesto investigaste y escoge lo que tú piensas o lo que debería ser la mejor información en la que te vas a apoyar para contestar. Haz los cálculos o operaciones que correspondan. Verifica cada operación, resultados y unidades. Ve la lógica de tus resultados. Y por supuesto, escuchar las orientaciones en la clase síncrona número 2, que es esta que estamos realizando. Como siempre les digo, cualquier duda, sugerencia, comentario, hacerlo a través del planteamiento de dudas, sugerencias de la plataforma virtual. Estoy a su orden. Cualquier pregunta lo pueden hacer a través de ese foro de dudas y sugerencias. Me despido de ustedes. Sueña, haz que suceda.